Vamos a verificar. Me comentan, por favor, tal vez por el grupo de Telegram si todo está bien. Sí, todo se ve bien o no. Bueno, yo me imagino que sí, tenemos conectado el audio, tenemos conectado nuestro video, estamos presentando de forma correcta, esperemos que todo esté en orden. Así que bienvenidos al curso de Derecho Mercantil, la Universidad Rural de Guatemala, mediante su plataforma de clases en vivo, les da la bienvenida. Recordemos que cada uno de nuestros cursos se identifican con un código específico y el código de nuestro curso de Derecho Mercantil 1 es SG040. Actualmente nos encontramos ya, gracias a Dios, en nuestra semana 14. Están próximos a culminar su semestre. En un par de semanas más terminamos el semestre y ya se estarían sometiendo sus exámenes finales. Así que, por favor, nuestro mayor esfuerzo para poder conectarnos a nuestra clase, para poder hacer nuestras anotaciones en el lugar donde ustedes realicen sus apuntes derivados de cada una de las clases y de igual forma llevar a cabo el análisis de nuestras leyes respectivas. Gracias a los compañeros que ya están comentando que se escucha bien. Muchas gracias, jóvenes. Alice, Isabel también, muchas gracias. Las semanas anteriores hemos estado viendo temas complementarios relacionados con lo que es las diferentes sociedades mercantiles. Como les indicaba, pues ya próximamente ustedes van a tener a bien realizar su tarea, ¿verdad? Si no estoy mal, pues la próxima semana ya está habilitada la plataforma. Déjenme ver, creo que en el grupo de Telegram alguno de ustedes comentó la situación de que ya iban a hacer las tareas o no. Sí, acá está. Entonces, aparentemente un compañero hizo favor de socializar que del 18 al 22 de octubre pues estará habilitada la letra L para realizar la investigación o guía de estudio número 2 y el 25 al 29 su evaluación, ¿verdad? Entonces ahí ustedes van a complementar cierta información sobre la práctica y los procedimientos reales que se llevan a cabo ante el registro mercantil relacionado con las diferentes sociedades mercantiles. Entonces hemos ido incorporando toda esta información eh, para poder complementar, ¿verdad?, las generalidades de las sociedades mercantiles, aparte de lo que está contemplado en nuestra legislación mercantil, que es el Código de Comercio, pero en muchas ocasiones pues únicamente hablamos doctrinariamente, como lo establece la ley, más no sabemos cómo se realiza en la práctica. Entonces, tomando en cuenta esa complementación de información, el día de hoy entraremos a conocer lo que son auxiliares de comercio, los factores, los dependientes, agentes y distribuidores, ¿verdad? Les saluda Jacqueline Etelvina Palacios. Es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes en esta semana 14. Agradezco a los que ya se encuentran conectados y vamos a dar inicio con nuestra clase. También para recordarles, ¿verdad?, que por recomendación de la Universidad Rural, que se les socializara que el día de mañana de 8 no, les voy a establecer la fecha exacta. Creo que ustedes lo socializaron también, que es, sí, el día de mañana, 17 de octubre de 2021, en horario de 8 a 18 horas, con la finalidad de mejorar la calidad académica periódicamente, se evaluará el desarrollo de las clases virtuales. Entonces, por favor, quien quiera participar, se habilitará la letra E de semana 15 para poder entrar y poder llevar a cabo la evaluación del desarrollo, ¿verdad? Por favor, no van a ser muy masacres con nosotros los docentes. Y ahí ustedes pueden hacer todos sus aportes para poder mejorar las clases virtuales. Así que iniciemos y vamos a conocer el objetivo de nuestra clase el día de hoy. Como ya saben, pues hemos venido implementando el sistema de ir teniendo la lectura del Código de Comercio y después una breve explicación, porque en muchas ocasiones pues lo establecido en los diferentes artículos o lo contemplado en los artículos dentro de la legislación son claros, ¿verdad? En otras ocasiones no, pero es necesario que podamos ampliar un poco la información. Entonces el objetivo de nuestra clase es que el estudiante analice, perdón, entienda y aplique la legislación del Código de Comercio. Y que
¿Y qué temas vamos a ver? Ay, perdón, usted ya me puse afónica de tanto hablar. ¿Y qué temas vamos a ver? Vamos a ver a los auxiliares de comercio, siendo estos los factores, los dependientes, los agentes y representantes distribuidores. ¿De acuerdo? Así que vamos a tener la lectura de nuestras diapositivas y posteriormente pues vamos a proyectar nuestra ley para tener la lectura de los diferentes artículos. ¿Están listos? Tomamos nota, hacemos nuestra relación de leyes, igual las anotaciones en los diferentes códigos, así como el resultado. Créanme que el resultado es muy eficiente. Hoy en día la tecnología siendo una herramienta tan esencial dentro del estudio, nos ha también minimizado la utilización óptima de nuestras notas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahora todo es screenshot, ahora todo es con una foto, compártanla, envíenmela en correo, envíenmela por redes sociales. Es importante que vayamos haciendo nuestras anotaciones, ¿verdad? Si usted tiene en casa libreta, tiene cuaderno o lo que usted utilice para sus apuntes, usted se encuentra de viaje, va manejando, pues trate de parar, ¿verdad? Y de poder tomar nota de cosas que usted considere que sean importantes. Porque en realidad todas las generalidades que se hablan dentro de los cursos y dentro de las clases en vivo, pues son los temas más es lo conducente, ¿verdad? Pero usted va a llevar a cabo su resumen, su análisis y va a hacer énfasis en ciertas cosas de las cuales va a tomar nota. Vamos a iniciar hablando de los auxiliares de comercio. Y vamos a decir que los auxiliares de comercio, pues son aquellas personas que con su actividad colaboran con la actividad del comerciante, ¿verdad? Entonces son colaboradores, por eso se le denomina auxiliares, son aquellos que apoyan, que están ahí para llevar a cabo alguna gestión, pero no son las gestiones principales, ¿verdad? Entonces los auxiliares de comercio son aquellas personas que con su actividad colaboran con la actividad del comerciante. Y dentro del paréntesis encontramos una salvedad y nos dice, ¿verdad?, que no son propiamente comerciantes. Es decir, que los auxiliares de comercio no van a ser comerciantes, sino que son personas particulares que se dedican a auxiliar o que se dedican a contribuir con una actividad comercial a un comerciante específico, a uno o varios comerciantes específicos. Luego, en la siguiente viñeta encontramos lo que es el tráfico comercial y nos dice que por medio de la organización empresarial requiere de diversos elementos para poder desenvolverse uno de ellos de carácter subjetivo. Y vamos a decir que los auxiliares de comercio, pues no es más que aquel personal que ayuda o auxilia al comerciante en su función profesional, ¿verdad? Entonces, los ejemplos van a ser claros al momento de que entremos a conocer cada uno de los auxiliares de comercio que contempla el código de comercio respectivo, ¿verdad? Pero es importante que tengamos la idea generalizada de que los auxiliares de comercio son personas particulares que apoyan, auxilian y ayudan de diferentes maneras al comerciante en todas sus actividades comerciales o en su función profesional de comerciante. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabiendo, ya teniendo esta conceptualización de los auxiliares de comercio, vamos a entrar a conocer también cómo es que los auxiliares de comercio coadyuvan a que mejore la fluidez de la industria y llevan a cabo ciertas gestiones, la intermediación y algunas prestaciones de servicio. Entonces dice, la función del sujeto auxiliar del comerciante es importante. ¿Por qué? Porque permite la fluidez de la industria, la intermediación, la prestación de servicios, la banca, los diferentes seguros, entre otros, ¿verdad? Que de otra manera requeriría la presencia constante titular de la empresa, ¿verdad? Entonces, algunos casos que nosotros podemos ver fuera de lo comercial, o también tiene relación porque es ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Ustedes saben que hay algunas personas que realizan trámites, ¿verdad? Que les conocemos como tramitadores, que son los encargados de realizar ciertas gestiones ante la Superintendencia de Administración
tributaria, pero más adelante vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Pero ese es un ejemplo claro de que cuando nosotros no podemos presenciar o no podemos acudir a cierto lugar en virtud de que tenemos algunos otros compromisos, pues en este caso el comerciante es esa persona, ¿verdad? Que necesita el apoyo de un auxiliar de comercio, alguien que le pueda ayudar a intervenir, que pueda intermediar y que pueda realizar algunas gestiones que por razón de tiempo, por razón de distancia, el propio comerciante desarrollando su profesión o llevando a cabo su actividad comercial no puede realizar estas gestiones. Luego dice carácter esencial. No ejercer el comercio en nombre propio. Es importante que los auxiliares de comercio tengan y apliquen esta circunstancia de carácter esencial, toda vez que dice que no ejercen el comercio en nombre propio, es decir, que no son meramente comerciantes, sino que únicamente se dedican a prestar este auxilio a los comerciantes mediante las diferentes gestiones, pero en ningún momento deberán atribuirse las atribuciones, perdón, deberán atribuirse los derechos que tienen los comerciantes, ¿de acuerdo? Así que nos cambiamos de diapositiva y acá vamos a encontrar el primer auxiliar de comercio. Y vamos a ver, lo vamos a denominar como factores. En el artículo 263 vamos a encontrar su definición. Vamos a encontrar las formas de cómo se establece su nombramiento, el contrato de trabajo, las facultades de los factores y las responsabilidades que conllevan cada uno de los mismos, ¿verdad? Nuevamente, con la disculpa a los compañeros que al principio no estaban de acuerdo ni demostraban su anuencia a que leamos el código, vamos a tener a bien la lectura del código, porque es donde está establecida toda la situación. A mí de nada me sirve, igual a ustedes, que yo venga a hablarles un sinfín de cosas de la doctrina, ¿verdad? Aunque sí podemos complementar información relativa a la actividad comercial dentro de la doctrina, pero es importante que conozcamos el fundamento legal y recordemos que nuestro objetivo principal es poder analizar, entender y profundizar temas dentro del Código de Comercio. Entonces vamos a tener la lectura desde el artículo 263 al artículo 272 para poder hablar de lo que son los auxiliares de comercio, específicamente los factores. Ya tenemos nuestro código de comercio y nos vamos al artículo 263. Cada vez que utilizamos el código, hacemos extensivo nuestro agradecimiento al compañero que lo compartió para que todos tengamos el mismo, ¿verdad? Bueno. Título 2. Todos nos ubicamos ahí, por favor, los que lo tienen físicamente pueden hacer sus anotaciones y resaltado respectivo. Y los que lo tienen digital, pues un compañero la semana pasada nos comentaba, ¿verdad? Que él veía el código en una pantalla y la clase en otra. Entonces ahí sí que como mejor se les acomode, ustedes pueden ir realizando su análisis junto a la docente en la clase en vivo. Entonces decimos título 2, auxiliares de los comerciantes. Nosotros lo leímos como auxiliares de comercio o auxiliares de los comerciantes, ¿verdad? Capítulo 1, factores y dependientes. Y vamos a ver el artículo 263. Son factores quienes sin ser comerciantes tienen la dirección de una empresa o de un establecimiento, ¿verdad? Podríamos hablar acá como un tipo de gerencia no reconocida, ¿verdad? Sino que como factores, porque dentro de la legislación comercial, así es como le denominaremos a estas personas que tienen a cargo la dirección de una empresa o de un establecimiento específico, ¿verdad? Siempre y cuando exista anuencia, nombramiento y autorización del comerciante principal o del propietario de la empresa mercantil. Entonces, en el artículo 263 encontramos este concepto de factores.
Son factores quienes, sin ser comerciantes, tienen la dirección de una empresa o de un establecimiento. Luego nos dirigimos al artículo 264. Dice, artículo 264, capacidad del factor. Para ser factor se requiere tener la capacidad necesaria para representar a otro de acuerdo con las leyes civiles, ¿verdad? Entonces, recordemos, es importante que sepamos qué es la capacidad, ¿verdad? Y la capacidad no es más que aquella investidura que tenemos que se deriva de la personalidad y que existen varios tipos de capacidad, ¿verdad? Tenemos la capacidad legal, que es la que adquirimos al momento de cumplir la mayoría de edad, es decir, los 18 años, y la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es toda aquella que ejerce, por ejemplo, un adolescente mayor de 14 años para realizar algunas actividades ya preestablecidas por la ley y todas aquellas actividades que las personas realizamos antes de cumplir la mayoría de edad. Esa es la capacidad de ejercicio. Ahora la capacidad legal es la que se encuentra contemplada dentro del Código Civil, específicamente en el artículo 8, ¿verdad? Y ustedes pueden ver, hay un comentario hasta abajo del código, ahorita vamos a tener la lectura. Pero la capacidad legal también es conocida como la capacidad de goce. Vamos a ver qué dice acá en nuestra. Dice el decreto ley 106, Código Civil establece, artículo 8, capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. ¿De acuerdo? Luego ya vemos cuestiones del mandato, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver ahora cuando dice constitución del factor dentro de nuestro artículo 265. Tomemos nota, por favor, y hagamos las anotaciones respectivas. Dice, el factor se constituye mediante mandato con representación otorgado por el comerciante por nombramiento que le extenderá este último o por contrato de trabajo escrito. Entonces veamos los tres medios que hay para poder constituir a un factor como auxiliar de comercio o auxiliar del comerciante. Número 1, podrá hacerse la constitución del mismo mediante un mandato con representación. Número 2, por un nombramiento realizado por el comerciante. Muchas gracias a los compañeros que mensaje reenviado de Celeste Archila. Muchas gracias a los que están compartiendo el código y gracias al compañero que inicialmente pues no lo compartió. Entonces las tres modalidades que hay para poder constituir el factor decíamos que era por mandato con representación, por un nombramiento emitido u otorgado por el comerciante o en última instancia por un contrato de trabajo escrito, ¿verdad? Es importante que pues el comerciante o el empresario lleve a cabo cualquiera de estas tres modalidades a efecto de poder constituir el factor que se va a encargar de las actividades de administración y dirección de un negocio o de un establecimiento, porque como mencionábamos en el artículo 263, pues los factores son aquellas personas que sin ser comerciantes van a tener a cargo la dirección de la empresa. Entonces así funcionaría la constitución del factor. Luego nos vamos al artículo 266. Bueno, pero miren qué importante es esto, ¿verdad? Como les digo, hay algunas cuestiones que nosotros no sabemos cómo es que va a existir la certeza jurídica o cómo van a ser a la vida jurídica esta figura que se contempla como factor. Y el artículo 265 en el último párrafo nos indica que el mandato, nombramiento o contrato de trabajo del factor, siempre y cuando haya sido emitido o extendido por el comerciante,
deberá inscribirse en el registro mercantil. ¿Y por qué? Porque el factor es el que va a tener la dirección del establecimiento. Entonces ahora todas las gestiones que debía haber realizado el empresario o el comerciante van a quedar a cargo del factor. Es por ello que debe existir o deben de ponerse de conocimiento del registro mercantil para que conste en autos, ¿verdad? O conste dentro del expediente, dentro del registro mercantil debidamente inscrito y registrada la empresa, que el mismo cuenta con un factor quien está encargado de la dirección de las actividades empresariales o la dirección de un establecimiento. Luego, en el artículo 266, encontramos las facultades del factor. Y dice, el factor que careciera de mandato, que careciere de mandato con representación otorgado por el comerciante, siempre estará facultado por Ministerio de la Ley para realizar todas las operaciones y para celebrar los contratos corrientes relacionados con el objeto de la empresa o del establecimiento que dirija. Los contratos que celebre y las operaciones que realice en esas condiciones obligarán al comerciante ante terceros de buena fe, aun cuando el factor haya infringido las instrucciones del principal o haya cometido abuso de confianza. ¿Verdad? Entonces es importante mencionar que pues el factor tiene toda esta capacidad y todas estas atribuciones para poder emitir o poder llevar a cabo estos contratos corrientes. Pero el comerciante en este caso va a responder ante personas o ante terceros de buena fe por cualquier diligencia que se haya realizado de forma incorrecta por parte de el factor. ¿De acuerdo? Solo voy a revisar un correo electrónico. Denme un segundo. Permítanme un momento. Muy bien. Disculpen ustedes, entonces continuamos con la lectura del artículo 266 relacionado con las facultades del factor. Luego en el siguiente párrafo, en el segundo párrafo dice, las limitaciones a las facultades del factor, aunque estén inscritas en el registro mercantil, no producirán efectos contra terceros de buena fe. Luego dice, el factor necesitará facultad especial para enajenar o gravar bienes inmuebles de la empresa. De igual forma, contratar préstamos, representar judicialmente al comerciante y para, en general, ejecutar actos que no sean pertinentes a las actividades normales de la empresa, ¿verdad? Es decir, que si el factor pues puede abusar de la confianza, puede llevar a cabo actividades ultrapetidas, es decir, tener atribuciones que no le corresponden, debe tener específicamente una facultad especial, ¿verdad? Y ya sabemos que para eso pues deberá hacerse constar en el nombramiento, en el trabajo, en el contrato de trabajo por escrito, en su efecto en el mandato, ¿verdad? Porque recordemos que es un mandato con representación y puede existir el mandato con representación especial, ¿verdad? Donde se van a hacer constar estas cláusulas para que el factor pueda enajenar y pueda gravar algunos bienes inmuebles de la empresa, ¿verdad? Porque estamos hablando de vender o poder hipotecar alguno de los bienes inmuebles de la empresa, ¿verdad? Y puede ser que el comerciante únicamente le haya contratado o le haya delegado algunas funciones relacionadas con la actividad comercial, más no estas fuera de su nombramiento, ¿verdad? Como lo es enajenar o gravar bienes inmuebles o contratar préstamos, ¿verdad? Porque puede ser que un factor de mala fe pueda contratar un préstamo y dejar la responsabilidad en la empresa, específicamente en el comerciante, ¿verdad? Entonces,
Acá es importante mencionar que el factor, no obstante, contar con un mandato con representación, tener su trabajo, su contrato de trabajo por escrito o su nombramiento, se deberá de aclarar estas cláusulas o deberán de ser específicas al momento de que sea inscrito en el registro mercantil para poder llevar a cabo esta enajenación, la grabación de bienes inmuebles o contratar algunos préstamos a nombre de la empresa, así como la representación judicial del comerciante. Dice abajo, en el último párrafo, tratándose de sociedades, se estará a lo dispuesto en el artículo 47 de este código. Y yo sé que muchas veces nos quedamos con la duda, ¿verdad? Que decía o no lo anotamos. Entonces nos vamos a dirigir al artículo 47 para ver qué nos dice el mismo. ¿Quién ya lo encontró? Bueno, tenemos acá el artículo 47. Dice facultades de los administradores, porque estamos hablando de sociedades. ¿Se recuerdan? En el artículo de referencia dice en las sociedades o tratándose de sociedades y nos deriva al artículo 47. Facultades de los administradores. Dice, los administradores o gerentes tienen, por el hecho de su nombramiento, todas las facultades para representar judicialmente a la sociedad de conformidad con las disposiciones de la ley del organismo judicial. A eso se refiere el artículo 47 de las facultades de los administradores. Entonces volvemos nuevamente a nuestro artículo. Acá está. ¿Sí? Tratándose de sociedades, estará a la disposición del artículo 47 de este código. Es decir, que si entre las sociedades se contrata a un factor, pues está claro que al momento de su nombramiento puede representar y debe representar judicialmente a la sociedad. Luego en el artículo 267 encontramos la responsabilidad del factor, ¿verdad? Qué importante es saber cuál va a ser la responsabilidad del factor, porque ya sabemos que tiene algunas obligaciones, pero también algunas limitaciones. Y que la mayoría de, al momento de tratar de resarcir un daño o de responder por algún daño o perjuicio, pues es el comerciante el que deberá hacerlo. Pero en este caso, en el artículo 267, verificaremos la responsabilidad del actor. Y dicen, los factores negociarán y contratarán a nombre y por cuenta del respectivo comerciante. Y deberán expresarlo así en los documentos que con tal carácter suscriban, ¿verdad? Entonces veamos qué importante es la función del factor, porque está contratando a nombre del comerciante, ¿verdad? Entonces esto de que el comerciante pues delegue su confianza en un trabajador o en un auxiliar del comercio como lo es el factor mediante nombramiento, mandato con representación o contrato de trabajo por escrito, no le retira la responsabilidad a nuestro comerciante, ¿verdad? Es decir, que el comerciante tiene toda la responsabilidad sobre sus hombros, aunque se haya nombrado otra persona para que lleve a cabo ciertas actividades. Pues el objetivo de haber contratado a esta persona, como lo es el factor, es que realice todas las actividades comerciales relacionadas y las que se le han atribuido, más la responsabilidad continúa siendo del comerciante. Nos dicen, si a pesar de ello el factor contratar en nombre propio, es decir, no en nombre del comerciante, sino que él se haga pasar por comerciante o por titular, la otra parte podrá dirigir su acción contra el principal, quien será solidariamente responsable con el factor.
Si se demuestra que éste actuó por cuenta del principal o que el contrato de que se trate era pertinente a la actividad normal de la empresa. Entonces, es decir que si el factor actúa en nombre propio, se hace pasar por el comerciante, o el comerciante en algún momento le otorgó esa atribución, pues tanto el comerciante como el factor deberán de responder solidariamente por todos los daños o todas las obligaciones adquiridas de las diferentes diligencias comerciales. Muy bien. Vamos a ver qué hay que nos interese acá. Bueno, si quieren tocamos el tema de lo que es el mandato y el contrato de trabajo. Como ustedes pueden ver ahí en los comentarios del código que estamos utilizando, dice: por el mandato una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato con representación, pues el mandatario, es decir, a la persona que se le atribuyó, a quien se le faculta para realizar las actividades, el mandatario obra en nombre del mandante. Y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido obligan directamente al representado, es decir, al mandante. Por eso es que encontramos esta responsabilidad solidaria entre el factor y el comerciante, porque el hecho de haber otorgado el mandato está contrayendo obligaciones del comerciante, no directamente del mandatario, que en este caso sería el factor. Luego dice el mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. Entonces veamos qué importante es esta aclaración, pero si volvemos a los artículos donde se establece cómo se puede constituir un factor, pues ahí dice que el mandato debe ser con representación. Luego dice el decreto número 330, Código de Trabajo, establece, artículo 18, contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona que es denominada trabajador, que en este caso sería el factor, queda obligada a prestar a otro, que en este caso es el comerciante, sus servicios. Entonces es importante que tengamos claro a qué se refiere al momento de constituir un factor: el mandato con representación, el nombramiento y el contrato de trabajo escrito. ¿De acuerdo? Bueno, ya vimos la responsabilidad del factor 267 y nos trasladamos ahora al artículo 268. Y aquí vamos a hablar a la responsabilidad del principal, es decir, del comerciante. Dice artículo 268, responsabilidad del principal o del titular, ¿verdad? También responderá el principal por los contratos que se le dé el factor que no sean pertinentes a la actividad normal de la empresa. Si se demuestra que éste actuó por instrucciones del principal o que éste aprobó lo hecho, sea por actos expresos o por hechos positivos u omisiones que induzcan a presunción de haber sido aprobado, ¿verdad? Entonces es importante que reconozcamos ahí sí que en realidad reconocer los riesgos que corre el comerciante al momento de constituir un factor o un auxiliar de comercio, ¿verdad? Porque como veíamos en el artículo 267, si el factor actúa en nombre propio o se hace pasar por el comerciante, pues deberá de responder el principal, ¿verdad? Pero si se logra comprobar, será solidariamente. De igual forma, en la responsabilidad del titular o el principal, dice que si se demuestra
si en algún momento él aprobó ciertos actos, ciertas contrataciones relacionadas con la actividad mercantil o actividad comercial, pues también deberá responder, ¿verdad? El titular deberá responder siempre que se haya probado que el mismo instruyó al factor o aprobó dichas contrataciones. Entonces él debe responder por esa aprobación o por esa atribución que él le otorgó al factor. Entonces a eso se refiere la responsabilidad del principal. Luego en el artículo 269 encontramos caso de varios factores. Hoy estoy un poquito afónica y al hablar me pongo un poco más. Entonces vamos a aclarar un poco la voz para continuar. Extrañamos las clases en vivo definitivamente para que podamos interactuar con los alumnos, para que nos ayuden con las lecturas, para que externen sus opiniones, para que resuelvan sus dudas, pero pronto estaremos nuevamente en clase. Tengamos mucha fe que pronto vamos a recorrer nuevamente los pasillos de nuestra universidad. Artículo 269, caso de varios factores. Si fueren varios los factores, se presumirá que pueden actuar separadamente, a no ser que del poder del nombramiento, cuando hablamos de poder estamos hablando del mandato, del nombramiento o del contrato se deduzca expresa o tácitamente que deberán actuar conjuntamente en todos los negocios o en algunos especiales. Entonces es importante, ¿verdad?, que mencionemos y que sepamos que cuando un comerciante ha nombrado, ha otorgado un mandato con representación o ha contratado por escrito a varios factores, pues se va a presumir que los mismos han sido contratados porque hay diferentes diligencias y diferentes actividades que realizar. Entonces se presumirá que todos ellos van a actuar separadamente. Pero si en el mandato o en el nombramiento o en su efecto el contrato de trabajo escrito establece que todos los negocios o algunos negocios especiales o que han sido especificados, estos factores deban actuar conjuntamente, es decir, que deban unificar criterios y realizar todos la misma actividad, ¿verdad? Entonces, es importante saber que se presume que van a actuar por separado, pero en su defecto también el comerciante podrá nombrarlos mediante el documento que se haya otorgado y mencionar en qué actividades especiales o si en todas van a trabajar conjuntamente a solicitud y derivada de la facultad otorgada por el comerciante, lo harán conjuntamente. Luego encontramos en el artículo 270 lo que son las prohibiciones. Y dice, se prohíbe a los factores independientes traficar por su cuenta y tomar interés en nombre suyo ajeno en negociaciones del mismo género que las que hagan por cuenta de sus principales, a menos que fueren expresamente autorizados para ello. Si lo hicieren, las utilidades serán de cuenta del principal sin que éste quede obligado a pérdidas, es decir, que el comerciante puede otorgarles autorización a los factores a que ellos puedan realizar alguna actividad comercial y será el comerciante quien perciba las ganancias, ¿verdad? Las utilidades y quedará a criterio del mismo si les va a otorgar una comisión, si les va a distribuir alícuotamente o proporcionalmente una cantidad de las utilidades respectivas. Pero en ningún momento por esta actividad realizada por el factor que está legalmente prohibida, pero si fue autorizada por el principal, es decir, por el comerciante, el principal no tendrá pérdidas, ¿verdad? Entonces, si realmente el factor realiza estas actividades
conociendo que no va a percibir ninguna utilidad, ya quedará bajo su responsabilidad. Luego, en el artículo 271, prolongación de funciones, la calidad de factor de un establecimiento de empresa no termina ni se interrumpe por la muerte del comerciante, es decir, que los sucesores pues decidirán si el mismo continúa con la dirección del establecimiento. Luego en el artículo 272 encontramos la validez de actos y contratos. ¿Qué tan válidos son? Porque existe certeza jurídica, ¿verdad? Dice, los actos y contratos ejecutados por el factor dejen de pelear, jóvenes, en el chat, por favor. Dice, ¿podría compartir la ley del organismo judicial, por favor? Ya está en los archivos, lo que pasa es que como nunca busca. Agradecemos a los compañeros que socializan los cuerpos legales, a los que hacen llegar las diapositivas, algunas presentaciones y alguna información que proporciona la universidad mediante los diferentes coordinadores de los grupos. Y también les suplicamos, ¿verdad?, a los demás compañeros que puedan tener a bien buscar dentro de los archivos si necesitan alguna información para ver si no el mismo ya se encuentra dentro de los archivos del grupo. Caso contrario, pues ya pueden solicitarlos como corresponden a los compañeros que van contribuyendo con compartir esta información. Pero no peleen, por favor. Bueno, entonces el artículo 272 dice, validez de actos y contratos. Los actos y contratos ejecutados por el factor serán válidos respecto del principal, mientras no se haya notificado al factor la revocación del mandato, la cancelación de su nombramiento, la terminación del contrato, a la enajenación que el propietario haga de su empresa y con relación a terceros mientras no se haya inscrito en el registro mercantil la revocatoria, cancelación, terminación o enajenación. Es decir que pues el factor ha sido contratado, ha sido delegado, ha sido nombrado, él realiza los diferentes contratos, los diferentes actos comerciales relacionados con la empresa o con el desarrollo de la actividad comercial del principal, del titular o del comerciante, y pues van a ser válidos, ¿verdad? Porque él cuenta con ese nombramiento, se le otorgó esa facultad. Y aunque el comerciante por cualquier motivo haya decidido revocar el mandato o haya cancelado el nombramiento, pero no le ha notificado al factor, pues continúan siendo válidos, ¿verdad? Porque estas modalidades, como lo es la revocación del mandato, la cancelación del nombramiento, la terminación del contrato o que el propietario, el comerciante venga y enajene su empresa, debe inscribirse y hacerse legalmente ante el registro mercantil. Pero si el factor no ha sido notificado de cualquiera de estas situaciones y puede probarlo, pues todos los actos continuarán siendo válidos. Igual todas las contrataciones realizadas dentro de la actividad comercial bajo los apercibimientos de ley, pues continuarán siendo válidos y tendrán certeza jurídica. Es decir que es obligación del comerciante poderle notificar al factor cualquier inconveniente o cualquier cambio que haya realizado en cuanto al nombramiento o en cuanto a la propiedad de la empresa mercantil. ¿De acuerdo? 272. Luego nos trasladamos ya al artículo 273, pero vamos a verificar nuestra diapositiva para poder hablar de lo que ya leímos, ¿verdad? Entonces ya vimos las auxiliares de comercio, ya vimos lo que son los factores, sus atribuciones, sus prohibiciones, su responsabilidad y qué es lo que ejerce en nombre del comerciante. Esto contemplado el artículo 263 al artículo 272. Y luego encontramos lo que son los dependientes. Y vamos a decir que los dependientes también son auxiliares de comercio con diferentes facultades, ¿verdad? Siempre va a haber una salvedad y vamos a encontrar su conceptualización en el artículo 273
Sus facultades también en el artículo 274 de nuestro Código de Comercio, los viajeros en el artículo 275, algunas prohibiciones, las prohibiciones generales de los dependientes y las responsabilidades de los factores y dependientes. Esto lo encontramos regulado en el artículo 279, aunque ya vimos las atribuciones de los factores, vamos a verificar cómo unifican esas responsabilidades en el artículo 279 en cuanto a los factores y los dependientes. Así que vamos a tener la lectura y cualquier duda o sugerencia a la llegar al grupo de Telegram. Gracias, Celeste, por su incondicional apoyo. Vamos a ir entonces a nuestro código. Artículo 273, por favor, concentrémonos. Dejemos a un lado el chat un momentito y concentrémonos en la clase, por favor. Artículo 273, dependientes. La conceptualización que encontramos de los dependientes es que son dependientes quienes desempeñan constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico de una empresa o establecimiento por cuenta y en nombre del propietario de esto, ¿verdad? Entonces veamos ahorita dentro de las facultades, vamos a ver cuáles son las diferencias. Dice artículo 274, facultades. Los dependientes encargados de atender al público dentro del establecimiento en que trabajan están facultados para realizar las operaciones que aparentemente estuvieran a su cargo y para percibir en el establecimiento los ingresos por venta y servicios que efectuaren, salvo que el principal anuncie al público en lugares visibles que los pagos deben hacerse en forma distinta. Bueno. Entonces los factores son los encargados de dirigir un establecimiento o una empresa, como un gerente, como un jefe de agencia, como un jefe de alguna empresa en específico. Ahora los dependientes son los que nosotros hemos escuchado, por ejemplo, que dicen se busca dependiente de mostrador o dependiente de oficina o algunas cuestiones así, ¿verdad? Entonces el dependiente es el que se le contrata con el objeto de realizar algunas gestiones directamente dentro de un establecimiento o una empresa. Y en este caso, pues vamos a decir que son todas aquellas personas que ayudan al propietario de una empresa o a un comerciante específicamente a poder atender al público, a poder ofrecer los servicios, ofrecer los productos y llevar a cabo las ventas de los mismos, ¿verdad? Entonces, cuando se llevan a cabo estas ventas, se reciben las ganancias. Dentro de estas cantidades que se perciben al momento de realizar una venta, se va a percibir el costo del producto y de igual forma la utilidad, ¿verdad? Que va incluida dentro del precio. Entonces, por eso decimos que los dependientes son encargados de atender al público, ¿verdad? Y esta delegación o estas atribuciones se las otorga el comerciante. Y luego dice, hay una salvedad, ¿verdad? Una excepción donde indica que estos dependientes pueden percibir el dinero o el pago del producto o servicio proporcionado por el establecimiento, a menos que el comerciante pues haya anunciado o el propietario haya anunciado que los pagos se deben de hacer en forma distinta, ¿verdad? Hay muchos establecimientos que no cobran los dependientes, sino existe una persona asignada a una caja específica donde se llevan a cabo los diferentes pagos. Entonces a eso se refiere lo que es un dependiente. Es una persona que se encarga del servicio al público, así como de las ventas y los cobros respectivos, si es que no existiera un área de caja específica. Luego en el artículo 275 dice dependientes viajeros. Los dependientes viajeros se consideran autorizados para operar a nombre y por cuenta de los principales y para recibir el precio de las mercaderías que vendan.
Para que cualquier limitación a tales facultades surta efectos contra terceros, deberá constar con caracteres visibles en los formularios utilizados para la suscripción de los pedidos. Bueno, entonces ya sabemos que los dependientes en general son los que están dentro de la empresa, se dedican al servicio al público, a las ventas respectivas. Mientras que los dependientes viajeros son aquellas personas que se encargan de ofrecer un producto o un servicio de una empresa mercantil y realizan los diferentes pedidos. En la mayoría de ocasiones, pues únicamente se realizan los pedidos y pues el comerciante o las personas a quien les vendan los productos se encargan de realizar los pagos en una forma establecida. Pero acá nos indica, ¿verdad? Que estos dependientes viajeros pueden estar autorizados para operar a nombre y por cuenta de sus principales, es decir, del comerciante que los ha contratado para ofrecer estos servicios y que tienen el nombre de viajeros porque deben de dirigirse a diferentes lugares para llevar a cabo las ventas y el ofrecimiento del producto. Y en muchas ocasiones también están autorizados para percibir el precio de las mercaderías que van a vender. No obstante ello, también existe la limitación, ¿verdad? Puede ser que únicamente tomen los pedidos y los hagan llegar a la empresa o al establecimiento por el cual fueron contratados, ¿verdad? Por el principal que lo contrató y que los envió a estos lugares. Si ellos ponen esta limitación donde dice que no pueden percibir el precio de las mercaderías, pues ellos indicarán al momento de hacer los pedidos de qué forma deben de realizar los pagos, ¿verdad? Es importante mencionar que los comerciantes muchas veces pues trabajan con créditos, tienen sus líneas de crédito, tienen sus códigos de crédito y va a depender de cómo es que cada una de las empresas mercantiles vayan funcionando. Pero tenemos claro que los dependientes viajeros son aquellos que se encargan de ofrecer al público un servicio, un producto o una mercadería específica, pero deben de llegar a diferentes lugares para poderlas ofrecer y poder tomar los pedidos. Es por eso que se les denominan dependientes viajeros. Luego en el artículo 276 encontramos lo relacionado a lo que es la recepción de mercaderías o documentos. Recepción de mercaderías o documentos que el dependiente hiciere por encargo del principal se tendrá como hecha por este. Veamos nuevamente. La recepción de mercaderías o documentos que el dependiente hiciere por encargo del principal se tendrá como hecha por este. Es decir, que los dependientes tienen esa facultad de poder recibir mercadería o alguna documentación, pero la responsabilidad va a ser siempre del comerciante que adquirió los servicios del mismo. Es decir, que esta representación pues se limita únicamente a realizar las gestiones más las obligaciones y las responsabilidades continúan a cargo del comerciante contratante o sí, el comerciante contratante de el dependiente. Luego encontramos el artículo 277 y dice prohibición de delegar. Ni los factores ni los dependientes de comercio pueden delegar en otros los encargos que recibieren de sus principales, sin noticia y consentimiento de estos y en todo caso de hacer esta delegación en otra forma. Responderán directamente de las gestiones de los sustitutos y de las obligaciones contraídas por estos. Por eso, jóvenes, de verdad que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas ni cosas malas que parezcan buenas. Si en algún momento se nos ha otorgado un mandato con representación, se nos ha nombrado o se nos ha contratado como dependiente o como factor, hay que llevar a cabo las atribuciones y las diligencias que nos han encargado. Toda aquella diligencia que
el principal o el comerciante nos ha encomendado, pues hay que realizarlas al pie de la letra, ¿verdad? Hay que llevar a cabo todas estas gestiones tomando en cuenta que hay de por medio mercadería, hay dinero en efectivo de por medio, documentación y la responsabilidad que nosotros tenemos o que yo me estoy poniendo en el lugar, ¿verdad? De un dependiente o un factor o la responsabilidad que un factor o un dependiente tiene, no puede delegársela a otra persona. Puede pedirle favor a alguien que lo realice, por ejemplo, ya no le dio tiempo ir a entregar una mercadería, puede pedirle favor a alguien que lo realice, ¿verdad? Porque sabemos que todos realizamos cuestiones de esa índole, pero la responsabilidad es de él. Si en algún momento pues sucede un accidente, alguna pérdida, la mercadería no llegó completa, la responsabilidad va a ser del factor o del dependiente del comercio. Entonces lo mejor es ejercer el trabajo responsablemente y llevar a cabo todas las funciones que se le han delegado. Y cuando hay atrasos, pues mejor hacerlo saber del principal, ¿verdad? Para que él mismo tenga conocimiento de lo suscitado y pueda verificar si él autoriza o no que otra persona realice la entrega o la recepción de documentos o los cobros respectivos, toda vez que los dependientes y los factores tienen expresamente prohibido poder delegar sus funciones a otra persona, a menos que haya anuencia del comerciante, ¿verdad? Pero como decimos, lo mejor es cumplir con las obligaciones que se le han otorgado como factor o como dependiente. Luego en el artículo 278 dice prohibiciones generales, porque la prohibición específica es la de delegar. Ahora las prohibiciones generales dice, no pueden los dependientes derogar o modificar. Tomemos nota, los dependientes no pueden derogar o modificar las condiciones generales de contratación o las cláusulas impresas en formularios de la empresa, ni exigir el precio de mercaderías de las cuales no hagan entrega o remesa, ni conceder prórroga o descuentos que no sean los acostumbrados por la empresa, a menos que estén autorizados especialmente y por escrito por el principal, ¿verdad? Entonces esto se relaciona también con la prohibición de delegar, porque realmente hay que realizar las funciones que se nos han acreditado al momento de otorgarnos un mandato, o un nombramiento o un contrato de trabajo por escrito, ¿verdad? Entonces los dependientes en ningún momento pueden realizar descuentos, pueden cambiar los precios que la empresa maneja o pueden hacer algunos cobros indebidos, ¿verdad? Ni realizar prórrogas a todas las cuestiones que ya estén acostumbradas a realizarse dentro de la empresa, ¿verdad? No pueden ejercer en nombre propio y tomar consideraciones o decisiones que no les corresponden o que no les competen, a menos que en una circunstancia especial pues lo hagan del conocimiento del comerciante y el mismo proceda a autorizarlo por escrito. Claro, está por escrito, porque ahora nos sucede, ¿verdad? Que realizamos alguna gestión o alguna actividad y nos dicen, pero no, a mí no me comentaron y lo que nosotros realizamos es, pero yo lo envié en el chat o yo le llamé o yo le avisé, pero ya sabemos que de palabras pues no podemos hacer constar ninguna cuestión, ¿verdad? Sino que debe ser por escrito, en este caso, otorgado por el principal. Esas son las prohibiciones generales contempladas en el artículo 278. Luego en el artículo 279 encontramos lo que es la responsabilidad de los factores y dependientes, ¿verdad? Entonces, ya sabemos cuáles son las atribuciones, cuáles son las previsiones, y ahorita vamos a ver por qué van a responder los factores y los dependientes. Y dice el artículo 279, los factores y los dependientes responderán a sus principales por los daños y perjuicios que causen a estos por haber procedido con dolo,
culpa o en infracción de la ley, ¿verdad? Recordemos que la culpa, que el dolo es algo que no pensábamos que iba a tener un resultado tan perjudicial. La culpa es cuando actuamos con imprudencia, negligencia y, y la infracción de la ley es cuando realizamos alguna acción que va en contra de cualquier legislación, ¿verdad? Que algo que esté, una acción que esté transgrediendo la ley o de las órdenes o instrucciones que aquellos les hubieran dado. Todo sin perjuicio de la responsabilidad directa del principal frente a tercero. Es decir, que si un dependiente o un factor realiza alguna cuestión, tiene algún accidente, alguna cuestión que va contra la ley o hace cualquier cosa que le han prohibido, pues deberá responder con la persona que le contrató, ¿verdad? Con el comerciante principal. Pero no obstante ello, pues el principal continúa teniendo su responsabilidad frente a los terceros que se vieron perjudicados por el mal actuar o las malas acciones del factor o del dependiente, ¿verdad? Entonces es importante ir verificando estos artículos toda vez que en muchas ocasiones se nos complica poder deducir responsabilidades, poder verificar quién va a responder por cierta circunstancia. Pero en este caso, estos artículos son claros en cuanto a las prohibiciones y a la responsabilidad de cada uno de ellos, tanto como el comerciante principal, como el factor o como el dependiente, dependiendo de aquellos daños y aquellos perjuicios que se hayan causado por haber procedido con dolo, con culpa o transgrediendo la ley, ¿verdad? Pero no le quita la responsabilidad al comerciante principal ante los terceros que salieron perjudicados. Nos vamos a ir nuevamente a nuestra diapositiva. Y ya tuvimos a bien la lectura de la responsabilidad de factores y dependientes de comercio. Tuvimos a bien el concepto, las facultades, cuáles son los dependientes viajeros, cuáles son los que se quedan en un lugar para ofrecer los servicios, para cobrar. De igual forma que existe prohibición de delegar, en ningún momento los dependientes pueden delegar sus funciones a otra persona porque tendrán que responder ante el principal y ante el tercero de buena fe, aunque la responsabilidad sea del comerciante, ¿verdad? Pero tendrán que tener en cuenta que fue por una delegación que se dio de forma ilegal. Luego tenemos las prohibiciones generales y las responsabilidades de los factores y dependientes que están contemplados en el artículo 279. A continuación encontramos lo que es los agentes y distribuidores o representantes. Entonces ya vamos viendo factores, dependientes, agentes, distribuidores o representantes. Estos son los que van componiendo la figura de auxiliares de comercio. Vamos a encontrar las diferentes conceptualizaciones en el artículo 280, algunas condiciones, algunas exclusividades, las funciones de la gente, las obligaciones y derechos de la gente, la responsabilidad del principal y la terminación y controversias. Esto está contemplado del artículo 280 al artículo 291. Ubiquémonos en la ley, por favor, en el artículo 280. Vamos a hacer una pausa de unos 2 minutitos para poder refrescar un poquito la garganta y poder descansar un momento. Ubicámonos en el artículo 280 para ver los agentes y distribuidores o representantes.
Bueno, vamos a continuar, joven. Estamos refrescando un poquito la garganta. Entonces nos vamos a ir directamente al Código de Comercio para ver estos últimos artículos que se relacionan con los auxiliares de comercio, ¿verdad? Para el día de hoy. Proyectamos nuestro código, por favor. Si hubiera algún inconveniente me confirman, porque a veces cuando hay movimiento o cambio de cámara y de audio, pues deja de presentar. La aplicación deja de presentar, pero espero que todo esté en orden. Entonces nos vamos ya al capítulo 2, agentes de comercio, distribuidores y representantes. Artículo 280, agentes de comercio. Son agentes de comercio las personas que actúen de modo permanente en relación con uno o varios principales, promoviendo contratos mercantiles o celebrándolos en nombre y por cuenta de aquellos. Los agentes de comercio pueden ser, número 1, tomemos nota, subclasificación de agentes de comercio, dependientes, que son aquellos que actúan por orden y cuenta del principal, forman parte de su empresa y están ligados a este por una relación de carácter laboral. ¿De acuerdo? Luego encontramos en el numeral 2 los independientes. Y dice, si actúan por medio de su propia empresa y están ligados con el principal por un contrato mercantil o un contrato de agencia, ¿verdad? En este caso podemos hablar de seguros, podemos hablar de repartidores, podemos hablar de seguridad privada, muchas de estas situaciones. Los agentes de comercio independientes también podrán celebrar contratos mercantiles por cuenta propia para vender, distribuir, promocionar o colocar bienes o servicios en el territorio nacional cuando así lo haya convenido con el principal. Entonces aquí nos referimos también a algunas sucursales, ¿verdad? O a aquellas microempresas que se dedican a poder ofrecer al público ciertas mercaderías que se derivan de una empresa principal. Luego nos trasladamos al artículo 200, sí, aquí 280. Bueno, dice, son distribuidores o representantes. Ya hablamos de los agentes que pueden ser dependientes o independientes, ahora hablamos de los distribuidores o representantes. Dice, quienes por cuenta propia pues venden, distribuyen, promueven, expenden o colocan bienes o servicios de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, llamada principal, a quien están ligados por un contrato de distribución o representación. Pues como les indicaba, esto es cuando una empresa grande pues se dedica a distribuir a otras personas este producto o esta mercancía y lo hacen mediante un contrato de distribución o un contrato de representación. Pueden ser sucursales anexas a la empresa principal o pueden ser algunas empresas individuales las cuales distribuyen el mismo producto con autorización del comerciante principal. Por eso se le denominan distribuidores o representantes. Las disposiciones de este capítulo regirán la actividad de otros agentes que se dediquen a colocar seguros, contratos de capitalización, de ahorro y préstamo y similares, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Por el contrario, las disposiciones de este capítulo no serán aplicables a contratos o relaciones de licencias de uso o usufructo de propiedad industrial e intelectual y de franquicias comerciales. Es decir, que este capítulo que nos habla de los agentes, de los distribuidores o representantes, van a regir también las cuestiones relacionadas a seguros, a contratos de capitalización, de ahorro o préstamo, más no de contratos o relaciones de licencia de uso o usufructo o de cuestiones relacionadas con la propiedad industrial e intelectual. Luego en el artículo 281 encontramos otras actividades, salvo pacto en contrario, los agentes de comercio pueden dedicarse a cualquier otra clase de actividades y negocios y aún actuar por cuenta de otros principales cuyos productos o servicios no compitan entre sí, ¿verdad? Es decir, que tal vez la cuestión de agente como auxiliar de comerciante no es lo suficiente rentable
lo suficientemente rentable, entonces es necesario que busquen realizar otras actividades y siempre, perdón, siempre y cuando no haya prohibición por parte del comerciante o que vaya a realizar algún tipo de competencia desleal, pues podrán realizar otras actividades. Luego nos dirigimos al artículo 282, dice cambio de condiciones. Las condiciones generales en que el agente de comercio dependiente puede presentar y tramitar propuestas o en su caso contratar podrán ser alterados por el principal y las modificaciones serán obligatorias para la gente desde el momento en que lleguen a su conocimiento. Es decir, que si se suscribió un contrato de distribución, un contrato de representación o algún contrato donde tenga que ver con la mercancía de un comerciante principal, pues este comerciante principal puede llevar a cabo ciertas modificaciones que siempre van a ser a su conveniencia, ¿verdad? O en su beneficio, que sea necesario llevar a cabo este cambio de condiciones dentro de las diferentes documentaciones, ¿verdad? Entonces, los agentes de comercio están obligados a poder cumplir estas nuevas disposiciones o este cambio de condiciones que ha llevado a cabo el principal en cuanto a sus facultades o en cuanto al desarrollo de su labor comercial ante el comerciante principal. En cuanto a las condiciones generales que rigen el contrato o relación jurídica existente entre el principal y el agente de comercio independiente, el cambio deberá regirse de conformidad con lo convenido entre las partes. Debe existir un convenio, ¿verdad? Para que la labor sea llevada a cabo de forma correcta, pues debe existir un convenio entre el principal y el agente. Luego, el artículo 83 dice agente, distribuidor, representante exclusivo. El principal puede valerse simultáneamente de varios agentes, distribuidores o representantes en la misma zona y para el mismo ramo de actividad, salvo cuando se les hubiera otorgado por contrato de calidad de agentes, distribuidores o representantes exclusivos para una zona determinada, es decir, que un comerciante principal puede contratar los servicios de cualquier agente, cualquier distribuidor o cualquier representante, uno o varios, pero en muchas ocasiones pues suscita esta condición, ¿verdad? De que se les va a contratar, pero será una calidad de agente, distribuidor o representante exclusivo en una zona predeterminada. Luego en el artículo 284 encontramos lo que es la autorización expresa. Dice, el agente solo podrá celebrar contratos a nombre del principal, hacer cobros, conceder descuentos, quitas o plazos y variar las condiciones de los contratos o formularios impresos del principal si estuviera autorizado expresamente para ello. Recordemos, dentro de las prohibiciones generales decía, ¿verdad?, que no se puede llevar a cabo ninguna de estas gestiones a menos que exista el consentimiento del principal. En el artículo 285, reclamaciones y fianzas. Dice, la gente podrá en todo caso recibir quejas y reclamaciones con relación a los negocios celebrados por su intermedio, las que deberá transmitir al principal. Dice, con la mayor brevedad posible, ¿verdad? También podrá la gente obtener fianza para garantizar al principal cumplimiento de las obligaciones contraídas a favor de esto. Todas aquellas reclamaciones o inconformidades que tengan, pues, las personas a quien se les ha otorgado los servicios o los productos del comerciante principal, pueden hacerlas mediante el agente, ¿verdad? Que son cuestiones que normalmente nosotros realizamos cuando dice, pues él no tiene la culpa, pero necesito reclamar, ¿verdad? Entonces, el agente tiene la obligación de hacer del conocimiento del titular o el principal sobre las reclamaciones e inconformidades de las personas. Luego en el artículo 286 encontramos las funciones del agente, dice, las relaciones entre el principal y el agente independiente, salvo lo dispuesto en este capítulo, se regirán por lo convenido entre ambas partes. Es decir, que en el convenio que se realice, pues se hará constar qué puede realizar, qué no puede realizar, ante quién responderá, qué contratos pueden celebrar, qué pedidos, qué ofertas pueden otorgarse a las personas que realizan que hacen uso de los productos o que solicitan que se les proporcione algún producto del comerciante principal. Luego aquí vemos, dice,
Artículo 286 bis. Las personas individuales o jurídicas que actúen como distribuidores, agentes o representantes, al amparo de esta ley, deberán inscribirse como tales en el registro de agentes, distribuidores y representantes, que para este fin establecerá y administrará el registro mercantil. Y es que para poder hacer efectivas estas funciones, para poder cumplir con las facultades otorgadas por un comerciante principal, deberá hacerse constar, y para que haya validez y certeza jurídica de todas las actividades realizadas por los agentes, los distribuidores y los representantes, deberán inscribirse en el registro mercantil. El agente dependiente, dice el artículo 287, debe cumplir con su encargo de conformidad con las instrucciones recibidas. 287, luego nos vamos al 288, derechos del agente. Salvo pacto expreso que lo estipule de otra manera en cuanto a la remuneración del agente, este tendrá derecho a una comisión sobre la cuantía del negocio que se realice por su intervención, de acuerdo con los usos y prácticas del lugar. El agente, ¿verdad? No obstante su paga, pues tiene derecho a recibir alguna comisión derivado de los negocios concluidos directamente con el principal. Artículo 289 dice responsabilidad del principal. Si por dolo o culpa del principal no llegare a realizarse en todo o en parte un negocio contratado por medio del agente, este conservará el derecho a reclamar íntegra su comisión principal. Entonces, por alguna cuestión que haya sido culpa, ¿verdad? Que haya sido por un mal actuar, una mala acción del principal, y no se lleva a cabo el negocio que se contrató por medio del agente, pues el agente tiene el derecho de solicitarle al comerciante principal que se le entregue como corresponde su comisión, ya que fue por cuestiones ajenas a su voluntad. En el artículo 290 encontramos lo que es la terminación del contrato de agencia, terminación del contrato de distribución o terminación del contrato de representación. Los contratos de agencia independiente, distribución o representación mercantil solo pueden terminar o rescindirse, número 1, por mutuo consentimiento de las partes y debe ser por escrito. Por vencimiento del plazo, si se le contrató por un plazo específico y se vence, ahí se quedará, ahí se terminará el contrato respectivo. Luego dice, por decisión del agente, siempre que se diera aviso al principal con 3 meses de anticipación. Por decisión del comerciante principal, que deberá de resarcir daños y perjuicios ante el agente en consecuencia de la terminación del contrato, ¿verdad? Si no existiera justa causa para haber dado por terminado dicho contrato. En el numeral 5, por justa causa, en este caso el causante de la rescisión o terminación del contrato será responsable de los daños y perjuicios, ya sea el principal o el agente, pues ahí se determinará quién debe resarcir los daños respectivos. Cualquiera de las partes por incumplimiento o contravención de la otra, por la comisión de algún delito o por la negativa infundada de la otra parte a rendir los informes o cuentas, ¿verdad? Así, un agente está llevando a cabo esta actividad en nombre del principal y cuando él le requiera cuentas sobre lo que está realizando el mismo se negare, pues puede darse por terminado. Inciso B, el principal, si el agente divulga o informa a terceros sin la debida autorización todo hecho, dato, clave o fórmula cuyo secreto se le haya confiado por virtud del respectivo contrato. Luego 2 dice por la baja en el promedio de ventas, y pues el agente no ha cumplido con ir mejorando las ventas y poder beneficiar en sí a la empresa en general, también podemos dar por terminado el contrato. Inciso C, el agente distribuidor o representante, cuando el principal llevare a cabo actos que directa o indirectamente impidan o tiendan a impedir que el agente cumpla con el contrato, pues se hará por terminado el mismo. Luego en el artículo 291 dice controversias. Si después de ocurrir la terminación o rescisión del contrato o relación respectiva, las partes no se pusieran de acuerdo sobre la cuantía de la indemnización que deba pagarse por los daños y perjuicios causados en los casos previstos en los numerales 4 y 5 del artículo anterior, el monto de la misma deberá determinarse en proceso arbitral, ¿verdad? Es decir, que debemos de buscar si en un centro de mediación podemos llegar a un acuerdo
donde se establezca cuál va a ser la indemnización a pagar, o en su efecto en proceso judicial en la vía sumaria. Muy bien, con eso agotamos el tema relativo a auxiliares de comercio hasta el día de hoy, específicamente hasta el artículo 291, sobre las controversias que suscitan después de terminar o rescindir un contrato entre un principal y un agente de comercio, un distribuidor o un representante. Nos dirigimos ahora a nuestra diapositiva. Ya tuvimos a bien ver lo que son agentes y distribuidores o representantes del artículo 280 al artículo 291. A continuación encontramos ya nuestras preguntas para estudio para ir cerrando nuestra clase en vivo el día de hoy, y dice: semana y número de preguntas. Semana 14, pregunta 1, ¿qué es un factor? Semana 14, pregunta 2, ¿qué es un dependiente? Semana 14, pregunta 3, ¿qué es un agente? Semana 14, pregunta 4, ¿qué es un distribuidor? Semana 14, pregunta 5, ¿cómo puede constituirse el factoraje? Esto, si alguna pregunta no la tocamos o no vimos el tema en clase, podemos tener la lectura nuevamente de los artículos específicos para el día de hoy, del 263 al, vamos a ver, 263 al 291. Pues la cuestión del factoraje no tuvimos a bien verlo, pero sí ustedes pueden ingresar, tener la lectura de su código y ahí tendrán la respuesta. ¿Dudas? Al grupo de Telegram, en su efecto, lo discutimos en el grupo, ¿de acuerdo? Recordemos que las preguntas de nuestros exámenes son simultáneas, es decir, que no es necesario colocar todo el concepto. Lo importante es que sepamos cuáles son las características o qué va a identificar a cada uno de estos auxiliares de comercio. Muchas gracias por su atención. Espero poder estar con ustedes en la próxima. Atentos a la plataforma, atentos a las instrucciones de su sede, toda vez que ya viene su laboratorio número 2. Hasta luego.